Amigos, el día de hoy hay la posibilidad de cerrar el paréntesis en esta época democrática con la definición de las comisiones en la Asamblea Nacional, porque hasta ahora esa actitud ha socavado un poco la legitimidad de lo que es este órgano del Estado. Una vez más, no es por la dilación, no es por el mes y tanto, sino por que hay nuevos jugadores en el tablero político en materia legislativa, que esperamos todos que haya un cambio para bien de ese modo de hacer política dentro del Palacio Legislativo. Ha habido una recomposición del equilibrio político dentro de la Asamblea, pero llegó el momento pues de definir si son de verdad o de qué están hechos estos nuevos jóvenes que están dentro de la Asamblea. Ya dieron una demostración de fuerza cuando elevan a la presidencia de la Asamblea una figura producto de una alianza eh, muy interesante, pero lo cierto es que todavía no se ha definido si hoy ya se va a llevar o a una votación, eso recurriendo al artículo 45, o cuál va a ser lo que se va a escoger como solución. Pero ahí, a mi juicio, y no quiero dejarlo por fuera, la posibilidad de que se haga una votación secreta, en mi opinión muy personal, en democracia y en la Asamblea, no debe haber votación secreta. Creo que deben actuar de cara al sol, ver realmente si hay máscaras o si estamos ante personas que verdaderamente encarnen la figura de una nueva Asamblea Nacional. Sabrina. Sí, hoy se define si finalmente se llega a un consenso y si no, se vota. Entiendo que se votan las comisiones de credenciales, presupuesto y gobierno, que son donde ha habido, no sé si Camila, si tú tienes la información de que se votan en todas las comisiones, porque el escollo principal que se ha dado es que, según entiendo, es la misma conformación de las comisiones. Cuando tú tienes 9 miembros en cada comisión y tienes una mayoría que ganó con 37 votos de distintos partidos, pero conformada numéricamente sobre todo por la coalición Vamos, según los cálculos en las comisiones donde hay 9 integrantes, 5 de ellos deberían ser miembros de esta coalición legislativa que llevó a Jorge Herrera a la presidencia. Y cuando tienes el... María, el presupuesto son 15, no olvide la diferencia. Sí, es la única, correcto. Okay. Entonces, y allí en la de 15 tendrían 8. Entonces, la información que se maneja y que ha salido en noticias y en glosas es que la bancada mixta, específicamente el diputado Osman Gómez, se ha prestado para dinamitar o para ponerle obstáculos a ese consenso, y ha seguido la misma línea del PRD, primero Bolota, con su demanda a la existencia de la bancada Seguimos, y ahora Benicio reiteró que ellos van a apelar eso, porque al haber una bancada nueva, pues hay un puesto más que asignar dentro de los 37 votos. Pero al final, con votación o con negociación, yo dudo que la negociación, si no dio resultado hasta el viernes pasado, y lo que quiere RM y PRD y la bancada mixta o miembros de la bancada mixta es ir a votación, precisamente por lo que tú dices, Guillermo, porque tendrían más posibilidad de voltear 2 votos y cambiar los resultados de las comisiones importantes. Aquí se va a poner a prueba la solidez de los 37 votos de la mayoría legislativa, como lo dijo la diputada Alexandra Brenes en un tuit desde la semana pasada. Lo que pasa es que
Ellos Sí. tuvieron una reunión ayer y dicen estar sólidos en su, digamos, en su apoyo a, eh, a las nóminas que ellos mismos consensuaron, donde al haber mayoría en las comisiones, pues van a presidir las comisiones, porque son los integrantes de la comisión los que eligen a la junta directiva según el reglamento interno. Y hay algo, el viernes cuando yo estaba en otro programa de radio con Álvaro Alvarado, entró el diputado Osman Gómez y bueno, dijo abiertamente que ellos pretenden controlar varias comisiones y yo le preguntaba, pero si el periodo pasado bajo la presidencia de Ana Castañeda de RM, los que no estaban dentro de esa coalición legislativa no controlaron ninguna comisión. O sea, ¿por qué las reglas van a cambiar simplemente porque no las favorecen a ustedes? Realmente la respuesta no fue clara. A mi juicio deben comprender estos diputados eh, que algunos están despreciando las reglas de la democracia, dicho sea de paso, el momento crucial que está viviendo el país. Creo que la cosa comienza por ahí. Hay un dicho que dice que a la gente se le conoce cuando tiene poder político, ¿no? Mientras tú no lo conoces. Entonces van a definir cuál es el verdadero objetivo o propósito o despropósito que puede acompañar a estos diputados. Si se va a imponer el status quo, el establishment, tendríamos más de lo mismo. Ahí yo creo que podríamos nosotros calibrar realmente qué es lo que se va a definir para el presente y futuro en la Asamblea. Camila. Sí, creo que hay dos elementos importantes, no, tres elementos importantes. Uno, la incertidumbre que causa el hecho de que el voto va a ser secreto. Creo que si fuera un voto nominal se habría hecho hace 15 días, que es cuando en teoría se debió haber cumplido el término, y ya esto habría quedado saldado. Pero es la incertidumbre por el secreto del voto lo que ha generado este escollo, considero. Lo segundo es que esto va a depender de las habilidades de negociación tanto de Vamos como de los otros diputados que forman parte de ahí. Y tercero, también el nivel de confianza que exista en la palabra dentro de esos 37, porque en teoría no deberían tener problema si pudieran tener la seguridad de que todos van a cumplir con los acuerdos. Pero como claramente porque si numéricamente deberían estar que, vale, votamos mañana y aquí los 37 vamos a votar por lo que acordamos de arriba a abajo. Pero como no se tiene esa confianza, estamos viendo este problema. Así que creo que esos son los tres elementos que han distorsionado todo este proceso y no ha permitido el funcionamiento adecuado de la Asamblea, que recordemos tiene una lista de prioridades bastante largas, empezando, nada más por mencionar una, con el presupuesto general del Estado 2026. Lo que pasa es que estas actitudes socavan la poca confianza que hay en la honorabilidad de los honorables, ¿no? Es una oportunidad precisamente de que esta nueva camada de políticos jóvenes logren mejorar esa abollada estructura de la Asamblea de Diputados que tradicionalmente son los que han practicado este tipo de deporte, donde ha prevalecido siempre el interés personal y no el interés de la mayoría de los panameños. A mí me parece que sería interesante que se restaure la restauración de la confianza en esa clase política. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, no deja de resultar un poco frívolo el actuar de algunos miembros de la Asamblea de Diputados, los que yo denominaría los tradicionales, siguen adoptando las mismas prácticas. Esas son prácticas indeseables, ominosas para un político profesional, entendiéndose que la política es una ciencia. Partiendo de allí, la política en Panamá está compuesta por muchos improvisados,
por muchos mentirosos seriales, ¿no? Dicen una cosa hoy, otra mañana, y con ese cuento se ha mantenido por años manejando lo que es la construcción del Estado mediante leyes que deben generarse de la Asamblea. Hay nombres que están sonando, ¿no? Y voy a entrar en ese territorio no para que sea como una tómbola, sino para tomarle el pulso a la realidad de lo que se está supuestamente cocinando en la Asamblea. Se habla por ejemplo, del diputado Augusto Palacios para ser el que presida la Comisión de Credenciales. ¿Ustedes qué han escuchado al respecto? Igual. De hecho, ese ha sido el candidato de Vamos desde el comienzo, y hace unas 3 semanas el presidente Mulino dijo que se reunió con él y ahí hubo 2 versiones. El diputado Palacios dijo que se reunió para decirle que no interfiera, y obviamente hay quienes interpretaron esa reunión como una forma de pedir el visto bueno del Ejecutivo. Independientemente de eso, el Ejecutivo se sentiría más cómodo con una Dana Castañeda en esa comisión, sobre todo porque por el poder que tiene la Comisión de Credenciales, es donde se ratifican en este periodo 2 magistrados para la Corte Suprema de Justicia. El presidente el jueves dijo que no considerará el Pacto de Estado por la Justicia, que él los nominará de acuerdo a su criterio y mandato constitucional. Esta es también la comisión donde cualquier modificación al reglamento interno se haría allí. Y también está pues el tema, yo creo que es más simbólico, pero representa una cuota de poder político muy importante de que ahí nace cualquier juicio político, tanto a los magistrados de la Corte como al presidente de la República. Y por eso es que creo que históricamente el Ejecutivo, y especialmente este Ejecutivo, con el estilo que tiene, pues se siente cómodo teniendo control. En la Comisión de Gobierno es donde se trató en el periodo pasado, y según informaciones, pues todavía aspiran a ello, de meter una ley de amnistía. A mí me parece muy poco probable, porque igual de eso llegaría al Pleno. Y bueno, ya sabemos que la Comisión de Presupuesto es vital, y Camila lo dijo desde la semana pasada, o sea, con el presupuesto más alto históricamente, y con la carga de la deuda que tenemos, y con el hecho de que yo presumía o pensaba que se iban a hacer modificaciones a las leyes especiales para presentar un presupuesto más austero, cosa que no se hizo, y creo que ahí es donde las vistas presupuestarias, donde cada una de las 96 instituciones van a tener que decir, o sea, van a tener que fundamentar la utilización de su presupuesto, es clave. Es un proceso muy, muy clave, y hay que decir y reconocer que el ministro Chapman estuvo a tiempo esta vez, porque por constitución hay que presentarlo durante el primer mes de sesiones, pero lo presentó, y la comisión de presupuesto aún no está instalada. A ver, en este programa nosotros decimos lo que otros callan. Nuestra postura precisamente no actuar de manera cautelosamente timorata, sino expresar nuestras opiniones. Somos entes pensantes, y guardar sobre todo las convicciones que otros han perdido, lamentablemente, en el camino. En el tema legislativo, a mí me parece que lo propio sería que lo que llaman el bloque de los 37, entiendan que la victoria la lograron porque se mantuvieron unidos, así como un puño, ¿no? Cerrado. El hecho de que haya la posibilidad de que puedan ser cooptados, hay que decirlo, hacer una forma cruda, porque en múltiples ocasiones el papel ese verde clorofílico, ¿no? Que tiene una imagen de un expresidente de los Estados Unidos, el dólar, se impone muchas veces en la política, y hemos visto maletazos, billetazos, pero sobre todo mucho descaro por parte de algunos. Yo no quisiera pensar que esto sea una carambola
lo que se está jugando aquí, ¿no? Yo creo que los diputados deben tener algún tipo de visión estratégica de cara a lo que el país necesita a gritos, y para eso fueron llevados a las alturas del poder. Entonces ese bloque de los 37, si son verdaderamente comprometidos con el presente y futuro del país, deben entender que el hecho de haber logrado la presidencia de la Asamblea no es suficiente, para nada, eso no es suficiente, es lo que viene ahora, porque un presidente de la Asamblea es primo inter pares, o sea, no es un rey el que está ahí, él depende mucho del respaldo de quienes lo llevaron a ese sitial privilegiado. Esa es la visión que puedo yo observar. Y que vamos, tenga 18 diputados, es importante que se mantengan unidos, así como también RM, que tiene 14. Mientras se mantengan unidos los bloques, hombre, yo creo que prevalecerá siempre la fuerza de la sensatez y que no se caiga en fracasos traumáticos, como hemos visto en muchas ocasiones. Las figuras repetidas, eso que dice Sabrina, por ejemplo, Dana Castañeda. Dana Castañeda, con el respeto que se merece la dama, como que no hay otra figura más en el hit parade del bloque oficialista. O sea, ese tipo de cosas, el no reemplazo, la no renovación de figuras, creo que es lo que no debe caer precisamente este bloque de los 47, Sabrina y Camila. Bueno, me llama la atención eso de la no renovación que mencionas, porque también la experiencia es importante. Y Eduardo Linjoen explicaba aquí el miércoles, en el caso de Jorge Herrera, que si bien en su primer periodo como diputado, su éxito en esa negociación justamente fue su experiencia en otros cargos. Entonces creo que hay que buscar un balance delicado, porque si tuviéramos una asamblea de 71 diputados nuevos, también considero que no sería una asamblea muy efectiva. Al final sí se necesita un balance y ninguno es necesariamente una virtud, porque al final del día, y creo que a veces es una manera como de simplificar los problemas. Muchos de los vicios que tiene la Asamblea creo que no necesariamente es un tema de gente nueva o con experiencia, simplemente es un tema de sistema y de reglas y de los incentivos que existen, y esa es la parte que hay que corregir, porque al final del día tú puedes seguir trayendo 71 personas nuevas cada 5 años, pero si el sistema y los incentivos son los mismos, lo más probable es que vas a terminar con los mismos resultados, con diferentes variedades de magnitud. Pero creo que eso es apuntar al lugar equivocado. Okay. Cojo la palabra virtud, la tomo y desarrollo lo siguiente. La honestidad no es una virtud, es una obligación. Partamos de ahí. Honestidad. Hay que elevar la honestidad al rango supremo. Si se logra eso, tendremos mejores días, por una parte, ¿no? Hay que humanizar un poquito más la política. La política no debe estar almidonada y siempre ajustada a modelos anquilosados que han sido los que precisamente han ido dañando la imagen de los políticos. Es una pena, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que eso es importante. Uno siempre debe querer personas honestas en tu empresa, en el gobierno, en todos lados. Pero uno no puede basarse en eso para la toma de decisiones o que depender de eso exclusivamente, aunque suene un poco extraño. O sea, al final del día, bueno, por lo menos yo soy una persona que me gusta ver los sistemas y las reglas, los sistemas de incentivo. Porque al final del día, si tuviéramos un sistema que castigara adecuadamente y de forma oportuna el mal comportamiento y premiara el buen comportamiento, la gente actuaría mejor. Entonces, por eso es que yo creo que no hay que depender 100% de la buena voluntad de nadie. Correcto. Hay que hacer un sistema lo suficientemente fuerte para poder sostenerse aún a pesar de que tengas personas no 100% honestas, que creo que nadie lo es. Coincido con Camila y también coincido
con que el discurso basado exclusivamente en la lucha contra la corrupción en Panamá está en crisis, y está en crisis desde que lo utilizó Juan Carlos Varela. Entonces, lo que en mi opinión tiene que establecer, por ejemplo, en el caso de la coalición Vamos, la unión, porque de otra manera vendrá otra reforma como la del seguro y se van a volver a dividir y vendrán otros motivos de división, es que una coalición no puede estar basada únicamente en la lucha anticorrupción. Tienen que haber otros valores e ideales de políticas públicas que los unan. Porque, ¿qué pasa? Nadie dice ser deshonesto, todos dicen luchar contra la corrupción. Incluso ese fue el discurso que llevó a Ricardo Martinelli a la presidencia, a Juan Carlos Varela a la presidencia, a Laurentino Cortizo a la presidencia. La percepción o la atribución de ser honesto en Panamá ha perdido valor, ya no tiene valor en un país donde nadie cree en nadie. Entonces, sí es importante el apego a las reglas del juego, el respeto a lo que se negoció para el 1 de julio y sobre todo en esta dualidad entre jóvenes y no tan jóvenes. Aquí lo importante es ver que Vamos negoció bien y que, voy a usar una palabra muy utilizada en Panamá, no los cogieron de congos, porque ellos pusieron la mayoría de votos para que Jorge Herrera fuese presidente, y ateniéndonos a los cálculos de proporcionalidad en las comisiones, obviamente le corresponde a Vamos la mayoría de las presidencias de las comisiones, le corresponde al bloque legislativo mayoritario esa mayoría de 5 en las comisiones de 9 y de 8 en la comisión de presupuesto de 15. Eso no debería tener mayor discusión si las reglas están claras y si no tenemos algunos juegavivos enquistados que están tratando de ser más vivos que el sistema. Y por eso es la importancia de fortalecer y de cambiar, como dice Camila, las reglas del juego que están establecidas en el reglamento interno de la Asamblea, reglamento que se discute en la Comisión de Credenciales, comisión que aún no está instalada. Entonces, creo que ese es para mí la visión importante de este meollo que ya tiene más de un mes de retraso y que le está costando al país muchísimo, porque hay más de 70 proyectos de ley esperando, porque las comisiones es donde se discuten. Entonces la Asamblea básicamente no está trabajando realmente, porque lo que vemos es básicamente intervenciones en el Pleno, pero las comisiones, sin estar instaladas, la Asamblea no está haciendo lo que le es más importante, y es analizar proyectos de ley, y en este caso analizar el presupuesto general del Estado. A ver, libertad significa decir a la gente lo que no quiere oír. Eso lo dijo Orwell. Y estoy de acuerdo. Aquí somos una sociedad con falta de crítica. Nos conformamos con muy poco, con muy poco. Lamentablemente. Yo creo que hay que elevar el rango de lo que es la política y la práctica de la política. Y para eso llegaron precisamente a la Asamblea 18 nuevos diputados, jóvenes en su mayoría. Ojalá no nos decepcionen, porque yo recuerdo que Yanibel Abrego, con todo respeto a la dama, llegó y lo primero que hizo fue cambiar de posición. ¿Recuerdan? Y así hemos también visto actividades heroicas como un Juan Diego Vázquez que no se cambió, como una Ana Matilde Gómez que no se cambió. Ahí está la diferencia. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, Panama Ports continúa haciendo noticia no únicamente a nivel local, sino internacional. Esto es como un sancocho yucateco, ¿no? Una mezcla de elementos y de factores que han llevado a incluso que el tema sea noticia a nivel internacional del futuro de Panama Ports.
Eso me parece que no se puede dejar de lado, Camila y Sabrina. Hay que verlo con mayor atención. No sé ustedes qué opinan. Bueno, sabemos que ha habido movimiento desde el 20 de enero con respecto a el contrato de Panama Ports y de su renovación. Ese día, que por coincidencia también era la toma de posesión del presidente Donald Trump por esa época, comenzaron a darse a conocer las auditorías que estaba realizando el Estado panameño contra Panama Ports. Desde entonces ha habido una serie de pronunciamientos por parte del Contralor sobre este proceso, y lo último que se dio a conocer era la presentación de 2 demandas, una de nulidad y una de inconstitucionalidad contra el contrato. Lo interesante es que las 2 están en proceso y en los próximos 10 días, por lo menos, me parece que es en la de inconstitucionalidad, tiene que haber un pronunciamiento del Procurador General, porque cuando se dan estos procesos, y lo mismo pasó en casos anteriores como el de la mina, que como que se reparten, o sea, uno le toca al Procurador General o al Procurador de la Administración, en este caso el Procurador General Luis Carlos Gómez, quien tendrá que pronunciarse, dar su criterio sobre este contrato. Y ahí ver cómo avanza. Pero no hay que olvidar que todo esto está ocurriendo en paralelo a una posible compraventa de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. O sea, y que hay diferentes partes interesadas y hay todo un tema geopolítico, hay tema comercial, porque hay entre diferentes navieras hay intereses de adquirir, por lo menos en parte, estos puertos, y por el otro lado, intereses geopolíticos, particularmente entre China y Estados Unidos, por ver al final quién manejará esta concesión. Entonces, lo que ha llamado la atención, por lo menos aquí en el patio, es la celeridad con la que se está dando todo. Sabemos que hay otros casos en los que puede pasar una década y todavía no se solucionan las cosas. Y nada más para dar un ejemplo, están las famosas islas artificiales ahí en Punta Pacífica, que para cuando la corte se pronunció ya estaban construidas y ya había gente viviendo ahí. Pero en este caso sí hemos visto un mayor nivel de celeridad. ¿Qué es lo que ha llamado la atención? Sabrina. Sí, al comienzo de año, creo que fue en marzo, cuando Trump dio su discurso, el informe a la nación, habló de la venta, de la compra de la concesión por parte de BlackRock, casi como si fuera una victoria de los Estados Unidos. Esa transacción no se ha dado porque el gobierno chino ha puesto presión y ahora está exigiendo que BlackRock incluya a COSCO, que es una naviera china, como inversionista en los puertos con derecho a veto en ciertas decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, aunque Panama Ports debe ser auditado por presunta corrupción, no por chino, pero sí hay una coincidencia, porque el primer anuncio que hizo el Contralor Bolo Flores coincidió con la llegada de Pete Hegseth a Panamá. Y ese primer anuncio que hizo tuvo para muchos una omisión sospechosa, y es un poco la salida libre o la puerta que le dio a Gerardo Solís. Y yo creo que la renovación del contrato de Panama Port en el gobierno de Laurentino Cortizo es una de las cosas más escandalosas que vivimos como país. Sin cambiarle una coma, a pesar de que ha sido una empresa que ha dejado de pagar miles de millones de dólares en impuestos, etcétera, etcétera. Y en ese considero improbable que eso se haya dado sin el visto bueno del Contralor Gerardo Solís. Entonces, claro, Camila lo dice, ahora están interpuestas estas demandas tanto al mismo contrato como a la renovación del mismo, se admiten con bastante celeridad. Ya
entiendo, Roberto Ruiz Díaz hace meses había presentado demandas. No sé qué pasó con esas demandas, pero bueno, esto tiene depende de quién en nuestro sistema judicial, depende de quién sea el que interpone los recursos, esa es la velocidad que se le imprime. Ojalá, digamos, al final de esto creo que todos coincidimos que los puertos, el activo es de Panamá, que no tenemos un buen socio para sacarle provecho a nuestra posición geográfica y al hecho de tener el canal, y que necesitamos que quien esté a cargo de los puertos, quien tenga la concesión de los puertos, sea un socio leal en el sentido de la cantidad de impuestos que pague y réditos que le dé a Panamá, que es el que está aportando el principal valor, que es su posición geográfica. Entonces, creo que el foco tiene que estar allí y en encontrar, no solamente decirlo, porque hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Y el gobierno, en boca del Contralor Bolo Flores, ha dicho varias veces que hay malos panameños que básicamente posibilitaron que esta empresa dejara de pagar y hiciera todas las cosas que ha hecho durante décadas. Pero hay que tener a todos los panameños, a todos los malos panameños. Y creo que tienen que sentarse y responder por sus decisiones ante la justicia. Esta concesión, imagínense ustedes, del año 1997 se dio esta concesión. Ha habido muchos altibajos en toda esta relación. Ahora lo grave es que el Contralor General de la República dijo que era un contrato leonino. Digo cosas muy delicadas, que no pueden quedar en el anecdotario ni pueden ser nada más titulares, es lo que yo pretendo que quede claro. Él habló, entre otras cosas, que no habían pagado lo suficiente a Panamá y que habían sacado rédito o beneficios total y absolutamente a favor de ellos. Mi punto de vista es el siguiente. Aquí lo que se prestaron para que esa situación se diera, que perdiéramos miles de millones de dólares, que se aprobara la renovación de un contrato que dijo el Contralor, lo cito a él, era leonino, por una serie de razones que él citó. Lo que no puede ser es que se forme esta alaraca, que se forme este escándalo y que no pase nada. Eso significa la práctica esa lesiva de siempre, que se hacen denuncias que quedan en la nada. Camila, un minuto, rapidito. Y también hay que ver hacia el futuro, porque muchas veces he escuchado comentar que en vez de estar haciendo contratos, leyes específicos con empresas, aquí hay que hacer una ley general de puertos y que ese es el estándar que se le aplica a todo el mundo. Y hay que pensarlo porque en especial cuando se está considerando la construcción de nuevos puertos, muchos de los cuales son necesarios para el país. Sabemos que tenemos un rezago, un atraso en esta materia en la que no le hemos sacado el provecho adecuado a la ampliación del canal que hicimos y que nosotros financiamos y que otros le están sacando mayor rédito que nosotros. Entonces, ahora que vienen nuevas, en el futuro cercano, mediano o lejano, no sé, nuevos puertos, establecer previamente cuáles van a ser las reglas para estas concesiones, para que no estemos entonces en 25 años o en 20 o en 15 lamentándonos de no estar satisfechos con lo que hicimos. Entonces hay que hacer un marco legal, regresando al tema que hablamos en la asamblea, de tener reglas claras y el sistema de portuario que vamos a establecer, para que entonces no sea un tema de buenos y malos panameños, sino que sea un tema de que estas son las reglas y punto. Y que si quieres venir aquí, estas son las reglas para tener una concesión de puerto en Panamá. Tómalo o déjalo. Y así vamos a evitar los problemas más adelante, porque, insisto, no podemos depender en estas conversaciones siempre de que es que si nos tocó una persona buena o una persona mala. No, que sea irrelevante qué persona te tocó, porque las reglas son lo suficientemente fuertes para soportarlo. ¿Saben qué? Y evitar caer, como siempre, en el gatopardismo. Hacer cambios para que nada cambie. Saludos, Sabrina, que tengas un buen día.
Buena semana para todos y que se defina finalmente las comisiones del legislativo.